Saludo, en este video algunas aclaraciones. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que narra, como si fueran reales, acontecimientos extraordinarios y trascendentes, asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo. Los mitos ofrecen respuestas a preguntas tales como, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Sus historias involucran a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses y semidioses, sirenas, faunos, ninfas, etc., y transcurren en un tiempo primordial, anterior al tiempo histórico. A través de estas historias, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. Significado de orientar. Orientar es un verbo que abarca diversas acciones. En primer lugar, implica situar algo en una posición específica con respecto a los puntos cardinales. También se refiere a dirigir, guiar o conducir a alguien hacia un objetivo determinado. En el ámbito marítimo, significa ajustar las velas para aprovechar el viento. Además, puede implicar informar, proporcionando conocimientos necesarios. Como verbo pronominal, orientarse implica reconocer los puntos cardinales por uno mismo. Significado de desorientación. Desorientado y desorientada son términos que describen a alguien o algo que se encuentra en un estado de confusión, despiste o falta de orientación. Puede referirse a una persona que se siente perdida o confundida en sus pensamientos o acciones, o a un objeto o dispositivo que no logra determinar su posición geográfica correcta. En definitiva, estar desorientado implica una sensación de desconcierto o falta de claridad en la dirección a seguir, ya sea mentalmente o en el espacio físico. Significado de oposición. Oposición es la acción y efecto de oponer u oponerse, proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo enfrente de otra cosa, contradecir un designio. Significado de estrategia. Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. Estrategia militar. La estrategia militar hace referencia a los planes de acción diseñados para alcanzar la victoria en un conflicto bélico, teniendo en cuenta diferentes variables. El significado original de estrategia es el arte o la forma de dirigir operaciones militares. El arte de la guerra, libro escrito por el chino Sun Tzu, es un manual en el que se pueden encontrar ejemplos de estrategias militares. Significado de hostilidad. La hostilidad es un concepto que abarca actitudes y comportamientos adversos hacia otros. Desde las relaciones interpersonales hasta las dinámicas internacionales, la hostilidad puede tener un impacto profundo en la convivencia y la comunicación. En este artículo, exploraremos en profundidad el significado de la hostilidad, su influencia en diferentes contextos y cómo abordarla de manera constructiva. La definición de hostilidad implica una actitud o disposición negativa y antagónica hacia una cosa, grupo o situación. Puede manifestarse en palabras, tono de voz, lenguaje corporal o comportamientos abiertamente en desacuerdo, hacia algo en específico. Significado de designio. Define el designio como una idea, una intención o un propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o ajena. Un designio, por lo tanto, puede ser un mandato. Aquí una oración de ejemplo en la cual se pueden apreciar dichos aspectos de esta palabra. Por designio del demiurgo usted está condenado a reencarnar hasta que lo acepte a él como único y verdadero Dios y olvides que eres un espíritu eterno en verdad e inmortalidad. Significado de drama. Los dramas representan algún episodio o conflicto en la vida de sus personajes. Como tal, el drama no relata, sino que representa y escenifica una acción o situación en la cual se entreteje una historia. El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, bien sea teatral, bien televisiva o de la vida cotidiana. Significado de predisposición. Predisposición. Voluntad. La predisposición puede vincularse a la voluntad o la intención. Predisposición es un concepto vinculado a predisponer, un verbo que refiere a la disposición anticipada de alguna cosa. Predisponer también refiere a la inclinación de las ganas de una persona hacia una cierta meta. La predisposición, por lo tanto, es el proceso y el resultado de predisponer. Por ejemplo, no advierto una buena predisposición de los testigos del hecho, tengo la mejor predisposición para la sabiduría hiperbórea. Significado de voluntad. La voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta, es decir,
de disponer de sí mismo con autonomía. Por ende, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas, al contrario de lo que hacemos involuntariamente. Esta palabra proviene del latín voluntas, derivado del verbo volio, querer, por lo que está íntimamente vinculada con el deseo, es decir, con lo que nos gustaría hacer o conseguir, y, por lo tanto, con aquello que nos proponemos. Ya teniendo estos conceptos un poco más claros, el viria debe oponerse, con voluntad de manera estratégica a los designios del demiurgo, a no caer en dramas ni exponer sentido en ellos, colocando su espalda hostil, o hostilidad esencial, a toda su desorientación e impureza de sangre, con voluntad y paciencia no abandonar la lucha, porque es luchando que se purifica la sangre, luchando contra todo eso que no eres viria, contra todo eso que está en tu interior que dice ser. Aquí una pauta que me ayudó mucho. Mientras estaba en el día a día en la vida cotidiana que me tocaba llevar, yo estaba en una constante observación de mis pensamientos, a los cuales siempre me oponía. Ejemplo, siempre que venía un pensamiento a mi mente me preguntaba, ¿quién está pensando y por qué lo que estoy pensando en este momento? Y luego solo observaba cómo la mente jamás se queda quieta. Siempre llega uno tras otro pensamiento, pero entonces yo decía, si estaba lavando un plato, estoy lavando un plato. Aquí en el presente y en el ahora, y no dejaba que mi atención se fuera en el río de pensamientos que corre por la mente. Otra frase que usé que me funcionó, decir no soy yo quien piensa, es la mente y la mente no soy yo. Está claro que no es nada fácil esta postura de alerta constante, y que en ocasiones cansa o muchas veces ni nos damos cuenta cuando perdemos la alerta y nos sumergimos en la mente y sus pensamientos, pero no me rendí jamás y jamás me rendiré, porque con honor y voluntad se debe luchar y reclamar el acceso a nuestra eternidad en la verdad del origen. Fragmento libro El misterio de Belicena Vilca, en las bellas sacerdotisas, especialmente entrenadas para despertar las pasiones dormidas de los reyes guerreros. Con la tentación de la ilusión, los sacerdotes procuraban concertar alianzas de sangre entre los pueblos combatientes, sellar los tratados de paz, con la consumación de bodas entre miembros de la nobleza reinante. Naturalmente, como se trataba de apareamientos entre individuos del mejor linaje, y de la misma raza, a menudo no ocurría la degradación de la sangre pura. ¿Qué buscaban, entonces, los sacerdotes con tales uniones? Dominar culturalmente a los pueblos del pacto de sangre. Ellos tenían bien en claro que la sangre pura, por sí sola, no basta para mantener la sabiduría si se carece de la voluntad espiritual de ser libre en el origen, voluntad que se iba debilitando por la fatiga de guerra. La sabiduría haría al espíritu libre en el origen y más poderoso que el Dios creador, pero en este mundo, donde el espíritu está encadenado al animal hombre, el culto al Dios creador acabaría dominando a la sabiduría, sepultándola bajo el manto del terror y del odio. Una vez sometidos culturalmente, ya tendrían tiempo los sacerdotes para degradar la sangre pura de los pueblos del pacto de sangre y para cumplir con su propio pacto cultural, es decir, para destruir las obras de los atlantes blancos. En mi pueblo, Dr. Ciegnagel, las cosas ocurrieron de ese modo. Los reyes, cansados de luchar y de esperar el regreso de los dioses liberadores, se dejaron tentar por la ilusión de una paz que les prometía múltiples ventajas. Si se aliaban a los pueblos del pacto cultural, accederían a su avanzada cultura, compartirían sus costumbres refinadas, disfrutarían del uso de los más diversos objetos culturales, habitarían viviendas más cómodas, etc., y las alianzas se sellarían con matrimonios convenientes, enlaces que dejarían a salvo la dignidad de los reyes y no los obligarían a ceder, de entrada, la sabiduría frente al culto. Ellos creían, ingenuamente, que estaban concertando una especie de tregua en la que nada perdían y con la que tenían mucho por ganar, y esa creencia, esa ceguera, esa locura, esa fatiga incomprensible, ese sopor, ese hechizo, fue la ruina de mi pueblo y la falta más grande al pacto de sangre con los atlantes blancos, una falta de honor. ¡Oh, qué locura! Creer que podía reunirse en una sola mano el culto y la sabiduría. El resultado, el desastre diría, fue que los sacerdotes atravesaron las murallas y se instalaron entre los guerreros sabios. Allí intrigaron hasta imponer sus cultos y conseguir que estos olvidasen la sabiduría, y por último, se lanzaron ávidamente a rescatar las piedras de Venus, las que remitían con pres. Grabaron en la hoja la inscripción, Honor et Mortis. Pues bien, ese iniciado estableció la ley de que aquella arma debía pertenecer solamente a los reyes del linaje original, a los descendientes de los atlantes blancos. Vanos fueron, en este caso, los intentos hechos por generaciones de sacerdotes para deshacerse de la espada sabia, denominada así por el pueblo. Como verá, se la conservó mientras se pudo, y luego, cuando ello ya no fue posible, se la mantuvo oculta hasta los días de Lito de Tarsis, el antepasado que vino a América en 1534. Lo repito, la locura de reunir en una sola estirpe el culto y la sabiduría causó un desastre en los pueblos del pacto de sangre, la interrupción de la cadena iniciática.
Ocurrió así que en un momento dado, cuando los dioses del culto se impusieron, se apagó la voz de la sangre pura y los iniciados perdieron la posibilidad de escuchar a los dioses liberadores. La voluntad de regresar al origen se había debilitado hacía tiempo y ahora carecían de orientación. Sin la voz, y sin la orientación hacia el origen, ya no había sabiduría para transmitir, ya no se vería el signo del origen en la piedra de Venus. Los iniciados comprobaron, de pronto, que algo se había cortado entre ellos y los dioses liberadores. Y comprendieron, muy tarde, que el futuro de la misión y del pacto de sangre dependería como nunca de la lucha entre el culto y la sabiduría, pero de una lucha que desde entonces ya no se desarrollaría afuera sino adentro, en el campo de la sangre. ¿Qué hicieron los iniciados al comprobar esa realidad irreversible, las tinieblas que se abatían sobre el espíritu, para contrarrestarla? Casi todos obraron del mismo modo. Partiendo del principio de que cuanto existe en este mundo es solo una burda imitación de las cosas del mundo verdadero, y ante la imposibilidad de localizar el origen y el camino hacia el mundo verdadero, optaron por emplear los últimos restos de la sabiduría para plasmar en las estirpes de sangre más pura una misión familiar, consistente en la comprensión inconsciente, con el signo del origen, de un arquetipo. Hay que advertir lo modesto de este objetivo. Los antiguos iniciados, los guerreros sabios, eran capaces de comprender a la serpiente, con el signo del origen, y la serpiente es un símbolo que contiene a todos los arquetipos creados por el Dios del universo, símbolo que se comprendía conscientemente con el signo increado del origen. Ahora los iniciados proponían, y no quedaban otras opciones, que una familia trabajase, a ciegas, sobre un arquetipo creado, tratando de que el símbolo del origen presente en la sangre lo comprendiese casualmente algún día y revelase la verdad de la forma increada. Camaradas, la gnosis es la espada sabia, y el culto es la vida ilusoria. No se puede pretender querer llevar la espada sabia si se carece de la voluntad para abandonar todos los cultos. Por eso Nimrod de Rosario nos deja claro en sus libros que se requiere de una voluntad absoluta y un valor infinito para sostener la espada sabia y afrontar con honor el fin de la historia, que la voluntad de tu espíritu te guía al origen más allá de las estrellas, en la verdad eternidad del espíritu. Saludos desde Hiperbórea.